Hola, ¿cómo están? Soy Aldana Palacesi. Vamos a ver que la materia es discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Que está formada por partículas, como puse acá. Esta es una manera de entender a la materia y cómo se comporta. Yo no puedo ver las partículas a simple vista, nadie las puede ver. Tampoco se podrían ver con un microscopio, pero en condiciones controladas, sometiendo a diferentes materiales a determinadas situaciones de presión, de temperatura, diferentes condiciones, se puede ir conociendo las propiedades de la materia e incluso llegar a conocer cómo está formada, cuál es su estructura. Las personas dedicadas a la ciencia, a lo largo de varias investigaciones, han llegado a la conclusión de que se puede entender que la materia es discontinua. Si pudiera ampliar mucho la imagen que veo, aumentarle mucho el zoom, podríamos encontrarnos con que las cosas están formadas por pedacitos de materia uno al lado del otro. Esos pedacitos son partículas. Esas partículas se mueven, pero no tienen todas el mismo tipo de movimiento. Depende de la cantidad de energía que tengan. Esa energía de movimiento la llamamos energía cinética. Si comparamos un mismo material en tres estados, sólido, líquido y gaseoso, vamos a encontrarnos con que en el estado sólido las partículas materiales no se mueven tanto, sino que vibran en el lugar, de manera que no se desplazan, y eso es lo que me permite ver que entonces los sólidos tienen forma propia y volumen propio. Doy un ejemplo: si yo tengo un lápiz, porque guarde en la cartuchera el lápiz, ese lápiz no va a cambiar su forma ni su volumen, no va a quedar con la forma de la cartuchera. De hecho, cuando abra la cartuchera y saque el lápiz, voy a seguir viéndolo con la forma del lápiz. Si lo pongo sobre la mesada, sobre el pupitre, no va a explayarse sobre toda la superficie de la mesa, sino que va a seguir teniendo forma de lápiz y el volumen, el tamaño que va a ocupar, va a ser el mismo. Eso es porque los sólidos tienen forma y volumen propio, porque no tiene tanta energía cinética las partículas que forman a los sólidos, entonces vibran en el lugar. Si se desplazaran, sí cambiaría la forma del sólido, porque estaría moviéndose una partícula con respecto a la otra y cambiaría la forma del cuerpo. A su vez hay que aclarar que entre las partículas, algo que permite que mantengan la forma los sólidos es que hay fuerzas de atracción que las mantienen en su posición, en una especie de relación a una con respecto a la otra, o a una con otra, mejor dicho. Esa es la fuerza de atracción. En los sólidos es muy fuerte. Ya si ese mismo material se encuentra en estado líquido, las fuerzas de atracción no son únicas. También hay fuerzas de repulsión o rechazo que permiten un movimiento más libre de una partícula con respecto a la otra. Esto también ocurre porque la energía cinética de esas partículas es mayor. Entonces las partículas, al tener más energía, se mueven más. En los líquidos se desplazan unas sobre otras. Por eso, si pienso en el agua líquida, fíjense, si yo tengo una botella llena de agua y la muevo, la agito, el agua adentro se mueve. La botella que está en estado sólido no se va a mover en el sentido de cómo lo vaya agitando al cuerpo, pero sí el contenido en su interior, porque es un fluido, es un líquido. El agua fluye por esa razón, por ese movimiento de las partículas. Si pensamos en el estado gaseoso, ahí aumenta muchísimo la energía cinética, se mueven mucho más las partículas. Tal es así que prácticamente no hay fuerzas de atracción entre ellas, sino que predominan las de repulsión o alejamiento, y eso hace que los gases ocupen el volumen y adopten la forma del recipiente donde se encuentran. Por eso acá en el esquema, esto es un esquema, no es una foto, es una representación de lo que estamos contando de la materia. Vemos que cada partícula, que son estas pelotitas azules, está en todo el volumen y forma de la botella. Eso porque los gases, como no tienen fuerzas de atracción y tienen mucha energía cinética, se van moviendo de manera aleatoria, de manera azarosa, por todo el espacio en donde se encuentran, y eso permite que ocupen todo el lugar del recipiente. Algo que me consultan mucho es qué pasa si aumenta muchísimo la energía cinética del gas. ¿Podría llegar a estallar la botella? Sí. ¿De qué manera igual aumenta la energía cinética? Entonces hay que preguntarse eso, ¿no? Bueno, cuando yo le doy energía a una sustancia, aumento su energía cinética. ¿Cómo le doy energía?
la caliento, le doy calor. Dar calor es eso, dar energía. Si pienso en el agua, que es un ejemplo conocido, acá tenemos el agua en estado sólido, el hielo, en estado líquido y en estado gaseoso. Ahí está saliendo, vemos el agua líquida que salta, pero bueno, cuando hierve sabemos que una parte pasa a vapor, a gas. Fíjense que si yo saco de la heladera, del freezer, del congelador, un cubito, la temperatura del ambiente es mayor a la del freezer. Bueno, entonces el cubito se empieza a calentar, empieza a cargarse de energía y se empieza a derretir entonces. Esto es un cambio de estado. Cuando el cubito se derrite, ese cambio de estado se llama fusión. Cuando un sólido pasa a estado líquido, se llama fusión ese cambio. Bueno, en estado líquido el agua tiene más energía cinética, que es lo que explicábamos acá, en esta imagen. Por eso las características del agua líquida son diferentes al agua en estado sólido. Acá hay mucha más energía cinética. ¿De dónde la sacó? Y del calor del ambiente. También yo podría acelerar ese proceso si pusiera los cubitos en una hornalla y prendiera la hornalla. Ese fuego, o ese calor, esa energía que la puedo ver porque hay fuego, porque hay llamas, está entregando energía al agua, al cubito. Y eso es lo que puede permitir que de tanta energía que acumula cambie de estado y entonces las partículas de agua ganen más energía cinética y empiecen a comportarse como un líquido. Si yo sigo calentando esa olla, ese líquido va a llegar a hervir, ¿no es cierto? Y ahí es donde empieza a haber un cambio de estado y el agua, podemos ver que pasa a estado gaseoso, sale el vapor de agua, ese vapor es agua gaseosa. Si yo al revés le saco calor, le saco energía a una sustancia, ¿cómo le puedo sacar energía? La puedo llevar a la heladera. Si yo al agua la llevo a la heladera, al agua líquida, al congelador, que le va a sacar, el congelador le va a sacar mucha energía. Esto es lo que cotidianamente, corrientemente, le llamamos que se enfría. Cuando se enfría, quiere decir que en realidad perdió energía, le saqué calor. Bueno, pasa a estado sólido, se congela. Podemos, en líneas generales, establecer que cuando una sustancia pierde energía, pasa a estados de menor movimiento, es decir, donde las partículas tienen menor energía cinética. Acá aparece otra palabra importante, temperatura. Bueno, está muy relacionada con la energía de una sustancia. ¿Por qué? La energía cinética es la energía del movimiento de las partículas. Bueno, cuanto más se mueven las partículas, más temperatura tienen. La temperatura mide la cantidad de ese movimiento de las partículas que forman una sustancia. Entonces, si hay más energía cinética, porque ganó calor una sustancia, va a haber más movimiento de las partículas que la forman. Entonces va a registrarse mayor temperatura. Si disminuye la energía, porque pierde energía la sustancia, va a disminuir entonces el movimiento de las partículas y entonces la temperatura que se registre es menor. Por eso en el esquema no es que son sinónimos, temperatura o energía, pero sí están vinculados, porque la energía es la que permite el movimiento de las partículas y la temperatura mide ese movimiento. Acá tengo que hacer una aclaración importante. Las sustancias nosotros las conocemos en estado sólido, líquido o gaseoso. El agua, en nuestro planeta, la podemos llegar a encontrar en los tres estados. En sólido, por ejemplo, en el agua congelada, en un glaciar o en un témpano de hielo del océano, o cuando un lago se congela, la capa de arriba está en estado sólido. En el estado líquido, el océano, los mares, los lagos, el agua que tomamos. Y en estado gaseoso, en el aire que nos rodea, en la atmósfera, hay agua en estado gaseoso. Acá hay que hacer esta aclaración. Un estado que también recientemente se habla mucho sobre este estado, que es el plasma. No es que necesariamente si yo sigo calentando el agua voy a llegar al agua en estado de plasma. En realidad acá la materia tiene otro comportamiento, se dan situaciones especiales, como por ejemplo en el sol podemos encontrar
este comportamiento. Nosotros en primer año del secundario no lo trabajamos porque también tendríamos que ver antes de qué tratan estos signos positivos y negativos de la imagen. En el esquema está porque, bueno, la materia puede encontrarse en estado sólido, líquido, gaseoso, y también, bueno, en determinadas ocasiones hay materiales que se pueden encontrar en estado de plasma, pero es una condición particular de la materia en el cual también hay otras propiedades que adquiere o que tiene. Nosotros no lo trabajamos. Está acá en la imagen porque la materia también puede encontrarse en esta situación, no cualquier materia y no en cualquier situación. Pero bueno, esto valía la pena que lo aclarara para evitar confusiones. Repito, no es que si yo sigo calentando cualquier sustancia va a llegar a estado de plasma, ¿eh? No es así. Les dije que cualquier sustancia sí puede encontrarse igual en estado sólido, líquido o gaseoso. El agua es el ejemplo que típicamente se da porque en el planeta Tierra está en cualquiera de los tres estados, es observable. Y en ejemplos cotidianos podemos notar el hielo en la heladera, el agua líquida, y cuando el agua hierve podemos ver que empieza a salir vapor. El hierro, que es otro material, también lo podemos encontrar en estado sólido en la naturaleza, por ejemplo en las minas de hierro, donde se extraen las montañas que tienen hierro, que se hacen minas para extraer este mineral, está en estado sólido. Sí vale aclarar que está mezclado con otras sustancias, pero bueno, acá en la foto, para tomarlo el ejemplo, pusimos a propósito donde encontramos el hierro sólido. El hierro también puede fundirse, es decir, pasar a estado líquido, como lo vemos acá, que se pone al rojo. Pero a diferencia del agua, que el agua cuando ya supera los 0 grados empieza a derretirse, fíjense que el hierro, yo acá les anoté la temperatura de fusión, tiene que alcanzar 1535 grados centígrados para llegar a este estado, a fundirse. Esto es muy útil porque permite con el hierro hacer diferentes formas, diferentes objetos útiles para nuestra vida cotidiana, para la industria, para elaborar herramientas. ¿Es posible encontrar hierro gaseoso? Bueno, se requieren condiciones diferentes a las que necesito para encontrar agua en estado gaseoso. De hecho, ya vimos que con respecto a la fusión, el hierro necesita una temperatura muchísimo más alta que el agua. Bueno, en el caso del hierro gaseoso, lo podemos encontrar en determinadas condiciones, por ejemplo las que hay en el planeta WASP-76b, es una sigla, este nombre, que pertenece a otra constelación, la constelación de Piscis, y está muy lejos de la Tierra, 390 años luz. Como en este planeta la temperatura llega a 2400 grados Celsius o centígrados o más, sí puede haber hierro y otros metales en estado gaseoso. Uno podría comparar, en un cuadro comparativo, los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Para eso son los cuadros comparativos, ¿no? Para comparar. Y podemos elegir algunas características para comparar, que las anotamos acá, en las filas. Y en las columnas, los tres estados. Bueno, en este caso, los criterios o características a comparar que yo elegí son proximidad de las partículas entre sí, fuerza predominante entre las partículas, movimiento de las partículas, forma propia y volumen propio, para conocer un poco mejor el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Entre paréntesis puse las opciones. Esto podría no estar y podríamos poner con nuestras propias palabras en qué proximidad hay entre las partículas en el estado sólido, líquido y gaseoso. Pero bueno, entre paréntesis puse las opciones sugeridas. En el caso del sólido, como vimos en la primera imagen, están muy juntas. En el líquido ya están más separadas y muy separadas están en el estado gaseoso. Entonces, como sugerencia, bueno, yo acá escribí muy cerca, en el líquido iría algo cerca y en gaseoso muy separadas. Con el resto de las características podemos hacer lo mismo guiándonos de lo que aprendimos sobre los tres estados, ahora entendiendo que la materia
es discontinua, es decir, está formada por partículas. Entre los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿qué pasa con la energía cinética? ¿Cuál es el estado que tiene mayor energía cinética? ¿Cuál era el que tenía mayor movimiento? Recordemos esta imagen y podemos decir que en el estado gaseoso. También podemos pensar en la densidad, que hay otro video en donde yo les hablo de la densidad como para empezar a conocer, o mejor dicho, a familiarizarnos con esa idea de la densidad de los materiales. Yo tomé un ejemplo muy casero, hice una experiencia comparando la densidad de la yerba, del azúcar y de la harina. Es una primera aproximación para entender este concepto. En ese video explicábamos cómo la densidad tiene que ver con las distancias de las partículas materiales que forman a la materia, que ahora vimos con más detalle que todos los materiales están formados por partículas porque la materia es discontinua. Y podemos notar que no solo la distancia entre las partículas varía entre un material y otro, sino en un mismo material dependiendo en qué estado se encuentre. Fíjense, en el estado sólido están muy juntas. Aumenta la separación en el líquido y en el gaseoso están mucho más separadas. Si yo les pregunto cuál es el estado en el cual un material es más denso, ¿ustedes qué me dirían? En el sólido. Y el menos denso en el gaseoso, como vimos en la imagen. En otro punto, otro interrogante que tenemos que dar es ¿qué pasa con el agua? Que el agua es el ejemplo típico porque es importante para la vida, en nuestro planeta abunda, es importante cuidarla y es de interés por todas esas razones, porque también incluso es muy útil en los procesos de fabricación de muchos productos. Para refrigerar motores también es útil el agua. Entonces genera mucho interés conocer esta sustancia. Bueno, resulta que en realidad esto que podemos decir que las sustancias son más densas en estado sólido y menos densas en estado gaseoso, vale para todas, menos para el agua. Ocurre algo interesante. Si yo tengo un vaso con agua líquida y le pongo un cubito, que es agua sólida, el cubito no se hunde. Eso quiere decir que es menos denso el hielo que el agua líquida. Entonces, en el caso del agua, es la única sustancia en la cual el estado más denso es el agua líquida. A eso le sigue que es un poquito menos denso cuando está como hielo, que sería su estado sólido, cuando forma hielo. Y en estado gaseoso sí, eso tiene en común con todas las sustancias, es el estado menos denso. Esto que ocurre con el agua, resulta que lo podemos notar en el glaciar Perito Moreno de Argentina. Por ejemplo, fíjense que acá está el lago, este cuerpo sólido de hielo no está totalmente sumergido, sino que flota una parte. Esto indica que es menos denso. Esta es otra imagen también del glaciar Perito Moreno. Aquí hay otro ejemplo, podemos poner el de la Antártida, que también Argentina tiene una porción propia, la Antártida Argentina. Fíjense acá cómo este témpano de hielo, vamos a buscar un ejemplo, una imagen más cercana. Acá tenemos un témpano de hielo, también de la Antártida. Fíjense que hay una parte sumergida, pero no está totalmente sumergido. Flota, quiere decir que es menos denso. Esto es importante porque permite la vida. Imagínense si se congelara todo el cuerpo de agua, ¿dónde pescan? O mejor dicho, ¿dónde van a buscar los peces estos pingüinos de la Antártida? Los mismos peces se morirían si se congela todo el cuerpo de agua del medio acuático donde viven. Y no solo los peces, piensen en todas las algas o en cualquier ser vivo que habita en un medio acuático o que depende de un medio acuático, como en este caso los pingüinos. Me gusta el ejemplo de la Antártida porque nos permite hermanarnos con esa porción que parece tan distante de Argentina o que no siempre recordamos que es parte de nuestro país. Y bueno, resulta que esta propiedad del agua no solo permite la vida de animales como el pingüino, sino también la permanencia de población argentina. Acá vemos en la Antártida, población argentina. Argentina desde 1904 tiene presencia permanente en la Antártida y no son solo científicos y científicas las que viven allí, ni gente de las Fuerzas Armadas, como es parte del territorio que también hay presencia, sino que
Hay escuelas también. Esta es una escuela de la Antártida Argentina. Nuestro país tiene permanencia desde muy temprano en la historia en este continente blanco, que ya vemos que no es una planicie, una llanura de hielo nada más. Tiene montañas, tiene animales, tiene flora, tiene fauna en general. Hay toda una población, hay actividades como en cualquier otra parte del territorio de nuestro país, del territorio argentino. Y desde muy temprano llegamos a la Antártida y nos interesó esa porción del territorio. Llegamos por aire porque fuimos el primer país en establecer de manera muy temprana un correo postal, porque hay población en la Antártida, a través de vuelos en avión, generar una correspondencia. Mandamos científicas mujeres, acá las tenemos a ellas, 4 biólogas. Podemos ver una foto de esa época, en 1968. Estas mujeres fueron a investigar las algas y otras especies de seres vivos en la Antártida. Están con los trajes de la época para ese frío extremo. Las investigaciones en el continente blanco, como suelen llamar a la Antártida, son muy importantes por muchísimas razones. Por el reservorio de agua que implica, porque las condiciones extremas de su clima hacen que allí haya determinada flora y fauna y determinadas características de ese ecosistema que en otros rincones del planeta no se encuentran. Por eso es tan importante que países como Argentina hayan mandado, como en el caso de estas biólogas, a estudiar la flora de ese rincón del planeta. La diversidad biológica es muy importante porque ofrece alternativas. De hecho, algunas bacterias que viven en la Antártida han sido de gran utilidad para el desarrollo de técnicas en la investigación, en la biotecnología en particular. La diversidad ambiental es importante. Las condiciones climáticas extremas que ofrecen ambientes como el de la Antártida permiten hacer ensayos y crean la necesidad de contar y desarrollar materiales que sean resistentes o que sus cualidades sean pertinentes para ser usados en condiciones como esas, en condiciones climáticas extremas. Imaginemos por un momento que el hielo fuese más denso que el agua. La existencia de este ecosistema no sería posible y toda la diversidad asociada a él tampoco. La Antártida es de gran interés por la diversidad de situaciones que ofrece, por su propio clima, por la biodiversidad que ofrece y también porque nos sirve de indicador para múltiples estudios en torno a la contaminación ambiental y al calentamiento global. Es importante, es valioso, es necesario explorar estos ambientes y a su vez lo bueno de hacerlos es que implica el desarrollo de tecnología y de industrias que ofrezcan los materiales, los instrumentos, los medios para poder llegar a ese ecosistema tan austral, como vamos a ver a continuación en este video que hizo y desarrolló nuestro país. Nuestro país tiene presencia en la Antártida, no solo con científicas y científicos. Ya es muy importante que no hayamos discriminado y hayan ido desde muy temprana época tanto mujeres como varones de ciencia. Vimos que tienen población como en cualquier otra parte del territorio, por eso hay escuelas y hay niñas y niños. Llegamos no solo con aviones, sino con barcos, con buques propios. Acá vemos la foto de un buque fabricado en Argentina, en nuestro país. Nuestro país fabricaba buques. De hecho, a nivel mundial llegamos a ser uno de los países con mayor capacidad de traslado de mercadería y almacenamiento de mercadería para su traslado en buques. Llegamos a ser el 5º país. Y buques fabricados por nuestro propio país, en nuestras propias fábricas y empresas. Este es uno de ellos, que vemos que está en la Antártida. Tener buques propios es muy importante, no solo por todo el trabajo que genera, asociado a tener que fabricar buques, sino también porque nos permite mayor presencia en nuestro territorio, que es muy extenso. Acá podemos ver otra foto de un buque argentino recorriendo nuestra Antártida. Pero fíjense qué extenso que es. A veces pensamos que nuestro país es esta porción, ¿no? La del continente americano y la emergida, es decir, la que es de tierra firme, digamos. En realidad, fíjense que todo esto también es parte de nuestro país. Si nosotros tenemos en cuenta la superficie en metros cuadrados que ocupa la tierra emergida de nuestro país en el continente americano y antártico y la comparamos con la extensión marítima, es la misma, prácticamente es el mismo número. Quiere decir que tenemos lo mismo
en tierra emergida que en mar. A veces en nuestras representaciones, en la idea que nos hacemos de nuestro país, en realidad lo imaginamos como que tiene una costa, ¿sí? En el mar, en Mar del Plata, en las playas de Buenos Aires. Por ahí nos acordamos de que también están las provincias del sur con playas, sobre todo cuando hay avistaje de ballenas en Puerto Madryn, entonces ahí recordamos que ahí también hay mar. Pero si nos detenemos a pensar en todas las islas que tenemos, como por ejemplo las Malvinas, las Georgias, y además la porción antártica, nuestro país tiene una extensión enorme. Por eso es que también fue muy importante el haber desarrollado barcos, porque nuestro país es un país marítimo. Lamentablemente, muchas de esas empresas se cerraron y Argentina perdió su capacidad de fabricar barcos. No porque anduvieran mal las empresas. Fíjense que con éxito hicimos un montón de viajes a la Antártida y a otros lados también, y llegamos a ser la quinta potencia a nivel mundial en traslado de mercadería. Esto es importante conocerlo porque ojalá que volvamos a tener todo ese desarrollo y volver a recuperar y a tener mayor presencia y navegabilidad sobre nuestro propio territorio, que también es marítimo. Por eso es importante tenerlo presente y por eso me permitía, a propósito de hablar de los estados de la materia y cómo en nuestro planeta el agua, que es tan fundamental para la vida y para, entre otras cosas, procesos industriales también, nosotros la tenemos en abundancia. De hecho, la mitad de nuestro país es mar. Esto es importante tenerlo presente y aprenderlo, para conocer mejor a nuestro país, para valorar todo lo que tiene, todo lo que hicimos, todo lo que somos capaces de hacer. Yo puse el ejemplo del buque, pero Argentina no solo llegó en barco a la Antártida, ya como les comenté, llegó en avión también a la Antártida, y también fuimos el tercer país a nivel mundial en lanzar un cohete propio desde la Antártida. Sí, Argentina fabricaba sus propios cohetes y los lanzaba en territorio argentino. Todo esto es importante y tiene que ver con las ciencias naturales, porque las ciencias naturales trabajan con las cosas de la naturaleza. Los recursos que usamos para fabricar cosas como sociedad son recursos que salen de esa naturaleza. Entonces tenemos que conocer toda la extensión y diversidad que tiene nuestro territorio y todo lo que nos ofrece la naturaleza en el rincón del mundo donde nos encontramos. Por eso, y por ley también, es que en la escuela tenemos que usar estos mapas que muestran toda la extensión que tiene nuestro territorio, en lugar de poner a la Antártida y a las islas que pertenecen a nuestro territorio en un recuadro chiquitito, porque eso no nos permite entender bien cuál es el tamaño de nuestro territorio, de nuestro país. Fíjense que acá, respetando las escalas, hasta podemos ver que la longitud, la extensión de la porción antártica que le corresponde a Argentina es semejante a la extensión de la porción del continente americano que le corresponde a la Argentina. Y fíjense la extensión del mar. Acá por el contraste lo podemos notar mejor. Y en este mapa, con las líneas divisorias, podemos ver hasta dónde llega el territorio argentino.